En el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme y los pensamientos flotan sin dirección, hay una pregunta que vive en el pecho de muchas personas. Una pregunta que late, que insiste, que duele. ¿Por qué, si el amor está tan cerca, si lo siento, si lo reconozco, no puedo permitirle entrar? ¿Por qué algo en mí retrocede justo cuando más deseo avanzar? Hay algo en el alma humana que Jung observó con una claridad casi insoportable. El miedo no es solo una emoción pasajera. Puede funcionar como un mecanismo psicológico profundo, un guardián antiguo que custodia las puertas de aquello que más anhelamos. Y cuando el amor se acerca, cuando toca esa puerta, el miedo se levanta con toda su fuerza. No porque seamos débiles, no porque no queramos amar, sino porque amar implica abrir territorios del alma que han permanecido cerrados, protegidos, ocultos incluso para nosotros mismos. Bienvenidos a Jung Explica. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más complejos del psiquismo humano. Es el lugar donde el amor y el miedo se enfrentan en una batalla silenciosa que determina la forma de nuestras relaciones, nuestras elecciones y la arquitectura invisible de nuestra vida emocional. Jung no habló del amor como un sentimiento romántico solamente. Habló de él como una fuerza de integración, como el impulso que nos lleva hacia la totalidad, hacia la unión con aquello que hemos separado de nosotros mismos. Pero ese camino hacia la integración requiere atravesar lo que más tememos. Requiere enfrentar la sombra, bajar las defensas, permitir que otro ser humano vea lo que hemos mantenido en la oscuridad. Y ahí, precisamente ahí, el miedo se vuelve más fuerte. Déjame contarte la historia de Elena. Elena tiene 34 años y trabaja como arquitecta en una ciudad grande. Hace 6 meses conoció a Mateo en una exposición de arte. Hubo algo inmediato entre ellos. Una conversación que se extendió por horas, risas naturales, una sensación de ser vista que Elena no había experimentado en años. Durante las primeras semanas, todo fluyó con una facilidad casi mágica. Caminatas por el parque, cenas improvisadas, mensajes que llegaban justo cuando Elena pensaba en él. Pero entonces algo comenzó a cambiar, no en Mateo, en Elena. Empezó a cancelar planes en el último momento, inventaba excusas de trabajo, dejaba de responder mensajes por días enteros. Una noche, Mateo le preguntó con honestidad qué estaba pasando. Elena se escuchó decir algo que ni siquiera había pensado conscientemente. No sé si estoy lista para esto. Mateo, con una tristeza tranquila, le dijo: yo siento que sí estás lista, pero también siento que algo en ti tiene miedo. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Esa noche, sola en su departamento, Elena lloró sin entender completamente por qué. Porque Mateo tenía razón. El amor estaba ahí. Ella lo sentía, pero el miedo era más fuerte. Lo que Elena no sabía en ese momento es que estaba viviendo uno de los fenómenos más universales del psiquismo humano. Jung lo llamó el conflicto entre el yo consciente y las fuerzas del inconsciente. Elena, conscientemente, deseaba amor, deseaba intimidad, compañía, conexión. Pero en algún lugar profundo de su psique había un guardián vigilante que susurraba. Algo dentro susurra: esto puede ser demasiado. Ese guardián es el miedo, y el miedo, en el contexto junguiano, no es un enemigo irracional. Es una defensa psicológica que se formó en respuesta a experiencias pasadas, a heridas que quedaron sin sanar, a patrones que se grabaron en el inconsciente como mapas de supervivencia. Jung observó que el amor verdadero implica un proceso de vulnerabilidad radical. Implica permitir que alguien más vea no solo la imagen pulida que presentamos al mundo,
sino también nuestras grietas, nuestras dudas, nuestras partes no integradas. Y eso, para el inconsciente, es una amenaza. Porque durante años, quizás décadas, hemos construido una identidad que depende de mantener ciertas cosas ocultas. Dependemos de nuestras máscaras, de nuestras defensas, de la ilusión de control. El amor amenaza todo eso. El amor nos pide que soltemos el control, que permitamos ser conocidos, que confiemos en algo que no podemos controlar. Y ahí es donde el miedo se activa con toda su fuerza. En el caso de Elena, lo que descubrió después, a través de un proceso de autoobservación honesta, fue que su miedo no tenía que ver realmente con Mateo, tenía que ver con una herida antigua. Cuando Elena tenía 8 años, su padre abandonó a la familia sin explicación. Una mañana estaba ahí y a la siguiente había desaparecido. Elena nunca procesó completamente ese abandono. Lo enterró en el inconsciente. Construyó una vida funcional, exitosa, aparentemente libre de esa herida. Pero cuando Mateo apareció, cuando el amor se volvió real, cuando la posibilidad de intimidad genuina emergió, el inconsciente de Elena activó el mismo patrón de protección que se formó cuando tenía 8 años. Si permites que alguien se acerque demasiado, te abandonarán. Es mejor alejarte tú primero. Eso puede entenderse como lo que Jung llamó proyección inconsciente. Elena no veía a Mateo tal como era. Veía a través de él la sombra de su padre, la amenaza del abandono, el peligro de la vulnerabilidad. Aquí hay algo crucial que Jung nos invita a comprender. Con frecuencia, el miedo que sentimos en el presente tiene raíces en experiencias pasadas. Se trata de patrones que se formaron en el pasado y que permanecen activos en el inconsciente, esperando situaciones que los reactiven. El amor reactiva esos patrones porque el amor nos pide precisamente lo que alguna vez nos lastimó: confianza, apertura, entrega. Por eso el miedo puede ser más fuerte que el amor. No porque el amor sea débil, sino porque el miedo tiene raíces más profundas, tiene la fuerza del tiempo, tiene el peso de experiencias que quedaron sin resolver. Jung hablaba de esto en términos del proceso de individuación. La individuación no es un camino cómodo. Es el proceso de integrar las partes fragmentadas de nosotros mismos, de traer a la luz lo que hemos mantenido en la oscuridad. Y el amor es uno de los catalizadores más poderosos de ese proceso. Porque cuando amamos, cuando nos permitimos amar, inevitablemente nos enfrentamos a nuestras heridas, nos enfrentamos a nuestras proyecciones, a nuestros miedos, a nuestras defensas. El amor nos muestra dónde todavía estamos vulnerables o incompletos, y eso es aterrador. Es mucho más fácil mantener las defensas arriba, mantener la distancia emocional, evitar la intimidad real, porque la intimidad real requiere que soltemos la máscara, y soltar la máscara es uno de los actos más valientes que podemos realizar. Pero aquí hay algo que Jung también nos recuerda. El miedo, aunque sea fuerte, no tiene que gobernar, tiene información para nosotros. Nos está señalando exactamente dónde necesitamos sanar, dónde necesitamos integrar, dónde todavía estamos operando desde heridas no procesadas. El miedo no es el enemigo, es el mensajero. Nos dice: aquí hay algo que necesita tu atención, aquí hay una herida que todavía no has mirado. Aquí hay una parte de ti que está pidiendo ser integrada. Cuando Jung habla de integración, se refiere al proceso de traer conciencia a lo que ha estado inconsciente. En el caso de Elena, el proceso no fue inmediato ni fácil. Requirió que ella se sentara con su miedo, que lo mirara directamente, que se preguntara: ¿de dónde viene este miedo? ¿A qué le tengo miedo realmente?
Y al hacer esas preguntas, al permitirse sentir el miedo sin huir de él, Elena comenzó a ver el patrón. Comenzó a ver cómo el niño herido dentro de ella todavía estaba esperando el abandono. Todavía estaba preparado para protegerse antes de que el dolor llegara. Y esa conciencia, aunque dolorosa, fue el comienzo de la liberación. Jung nos diría que el amor verdadero solo es posible cuando hemos hecho este trabajo, cuando hemos retirado nuestras proyecciones, cuando hemos integrado nuestras sombras, cuando hemos dejado de ver al otro a través del filtro de nuestras heridas. Eso no significa que el miedo desaparezca por completo. El miedo es parte de la experiencia humana, pero sí significa que el miedo ya no gobierna, ya no toma las decisiones, ya no nos impide permitir que el amor entre. Hay otro aspecto que Jung exploró profundamente y que es relevante aquí: el concepto del encuentro con el otro como espejo del inconsciente. Cuando nos enamoramos, no solo nos enamoramos de la persona que está frente a nosotros, nos enamoramos de las proyecciones que colocamos sobre esa persona. Vemos en el otro aspectos de nosotros mismos que no hemos integrado. Jung llamó a esto la proyección del ánima o el animus, las imágenes arquetípicas de lo masculino y lo femenino que viven en el inconsciente. Al principio, estas proyecciones crean una sensación de fascinación, de enamoramiento, de conexión mágica. Pero eventualmente, si queremos que el amor sea real, tenemos que retirar esas proyecciones. Tenemos que ver al otro como es, no como lo imaginamos. Y ese proceso también es aterrador, porque significa soltar la fantasía. Significa enfrentar la realidad. Significa aceptar que el otro es un ser humano complejo, imperfecto, separado de nosotros. El miedo que surge en ese momento es el miedo a la desilusión, el miedo a que, cuando retiremos las proyecciones, descubramos que el amor no era lo que pensábamos. Pero Jung nos invita a ver esto de manera diferente. El retiro de las proyecciones no es el fin del amor, es el comienzo del amor verdadero. Porque solo cuando dejamos de proyectar, cuando dejamos de necesitar que el otro sea lo que imaginamos, podemos realmente ver quién es. Y solo entonces podemos elegir amarlo, no por lo que representa en nuestra fantasía, sino por quién realmente es. Piensa en tu propia vida por un momento. Piensa en las veces que el amor estuvo cerca y algo en ti retrocedió. Piensa en las veces que sentiste el impulso de acercarte, pero algo te detuvo. ¿Qué estaba presente en esos momentos? ¿Qué miedo emergió? No se trata de juzgar ese miedo, se trata de mirarlo con honestidad, porque ese miedo tiene una historia. Ese miedo está protegiendo algo, y hasta que no entendamos qué está protegiendo, seguirá gobernando nuestras elecciones. Jung decía que el inconsciente no conoce el tiempo. Para el inconsciente, el pasado es presente. Las heridas de la infancia están tan vivas hoy como lo estuvieron entonces. Y por eso, cuando el amor se acerca, el inconsciente reacciona como si la amenaza del pasado fuera la amenaza del presente. Puede reaccionar como si situaciones actuales se parecieran a experiencias pasadas. No distingue entre el rechazo que vivimos alguna vez y la posibilidad de conexión que existe ahora. Solo ve peligro y activa el miedo como mecanismo de protección. Pero aquí está la invitación que Jung nos hace. Podemos aprender a dialogar con el inconsciente. Podemos aprender a traer conciencia a esos patrones. Podemos preguntarle a nuestro miedo: ¿qué estás protegiendo? ¿De qué me estás cuidando? Y cuando escuchamos la respuesta, cuando entendemos la lógica interna del miedo, algo comienza a cambiar. El miedo ya no es un monstruo incomprensible, es una parte de nosotros que está tratando de ayudar, aunque de una manera que ya no nos sirve. Elena, después de meses de este proceso, tuvo el coraje de hablar con Mateo.
no para pedirle que esperara, no para prometer que cambiaría, sino para compartir con honestidad lo que estaba descubriendo sobre sí misma. Le habló del abandono de su padre, le habló del miedo que emergió cuando las cosas se volvieron reales entre ellos. Le habló de cómo ese miedo no tenía que ver con él, sino con una herida antigua que ella estaba aprendiendo a sanar. Y Mateo, en lugar de alejarse, agradeció esa vulnerabilidad, porque esa era la primera vez que Elena se mostraba realmente. No la Elena funcional y exitosa, sino la Elena humana, con sus grietas y sus miedos. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. El amor se volvió más real porque dejó de basarse en proyecciones y comenzó a basarse en verdad. Esto no significa que todo se resolvió mágicamente. El proceso de sanar heridas antiguas toma tiempo, requiere paciencia, compasión y el compromiso de seguir mirando hacia adentro incluso cuando es incómodo. Pero lo que Jung nos dice es que este proceso es posible. Que el miedo, aunque sea fuerte, no tiene que ser más fuerte que nuestra capacidad de traer conciencia, de integrar, de crecer. Hay una última dimensión de esto que quiero compartir contigo. Jung hablaba del amor no solo como un sentimiento romántico, sino como una fuerza transformadora. El amor, en el sentido más profundo, es la energía que nos impulsa hacia la totalidad, hacia la integración de los opuestos dentro de nosotros. Cuando amamos, no solo nos conectamos con otro ser humano, nos conectamos con partes de nosotros mismos que hemos negado, reprimido o rechazado. El amor nos pide que seamos completos, y ser completos implica abrazar nuestras sombras, nuestras vulnerabilidades, nuestras imperfecciones. El miedo se resiste a eso porque la sombra da miedo. Las partes de nosotros que hemos rechazado dan miedo. La posibilidad de ser vistos en nuestra totalidad, no solo en nuestra luz, sino también en nuestra oscuridad, da miedo. Pero Jung nos recuerda que la individuación, el camino hacia la totalidad, requiere precisamente eso. Requiere que dejemos de huir de nosotros mismos. Requiere que nos enfrentemos a lo que hemos evitado. Y el amor, cuando es verdadero, cuando es consciente, es uno de los caminos más poderosos hacia esa integración. Así que si el amor está ahí, si lo sientes, pero el miedo es más fuerte, no te juzgues, no te digas que algo está mal contigo. Lo que está sucediendo es profundamente humano. Es la tensión entre el impulso hacia la conexión y el instinto de protección. Es el conflicto entre el deseo de totalidad y el miedo a la vulnerabilidad. Y esa tensión, aunque dolorosa, es también el motor del crecimiento. Porque cuando nos atrevemos a mirar ese miedo, cuando nos atrevemos a preguntarnos de dónde viene, cuando nos atrevemos a traer conciencia a los patrones inconscientes que influyen en nuestras decisiones, comenzamos el camino hacia la libertad. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve las heridas, ve los miedos, ve las sombras y aún así elige permanecer. No porque ignore esas cosas, sino porque las acepta como parte de la totalidad del ser humano. Y ese tipo de amor solo es posible cuando primero aprendemos a amarnos a nosotros mismos de esa manera. Cuando aprendemos a ver nuestras propias heridas, nuestros propios miedos, nuestras propias sombras, y en lugar de huir, elegimos quedarnos, elegimos sanar, elegimos integrar. El miedo puede ser fuerte, pero la conciencia es más fuerte. La voluntad de mirar hacia adentro, de entender, de integrar, es más fuerte. Y cuando elegimos ese camino, cuando elegimos traer luz a lo que ha estado en la oscuridad, algo cambia. El miedo no desaparece, pero ya no gobierna. El amor puede entrar, no porque hayamos vencido al miedo, sino porque hemos aprendido a estar con él, a escucharlo y a elegir desde un lugar de conciencia en lugar de reacción.
Así que la pregunta no es cómo hacer que el miedo desaparezca. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar ese miedo? ¿Estás dispuesto a preguntarte qué está protegiendo? ¿Estás dispuesto a traer conciencia a los patrones que te gobiernan sin que lo sepas? Porque en esa voluntad, en ese acto de mirarte honestamente, está el comienzo de algo nuevo. No la promesa de que todo será fácil, sino la posibilidad de que puedas elegir de manera diferente. La posibilidad de que el amor, finalmente, pueda ser tan fuerte como el miedo que lo ha estado guardando.